Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo se representa un número complejo en forma trigonométrica. Hasta el momento conocemos la representación de pareja ordenada, eh, la representación binómica. Ujú. Y ahora vamos a ver cómo se representa de forma trigonométrica o también llamada de forma polar. En realidad la forma polar se refiere a dos formas, la trigonométrica y la exponencial. La exponencial es una forma resumida de la trigonométrica, pero por el momento vamos a ver la trigonométrica. Entonces vamos a dibujar nuestro número complejo en este plano. Recordemos que cuando el plano no es R2, o sea, es muy parecido a R2, pero trabajamos con el módulo, con ángulos. El eje real es el eje horizontal, el eje vertical es el eje imaginario y se llama plano de Argand. Entonces vamos a suponer que por aquí está el número complejo, no importa en qué cuadrante esté. Ahorita haremos ejemplos en todos los cuadrantes. Y entonces por aquí lo ponemos, ¿no? Un radio vector, ajá, que une el origen con nuestro punto que es el complejo. Bueno, en este sentido conocemos dos cosas, o queremos conocer tal vez, depende de las circunstancias. Primero, el ángulo. El ángulo teta va a ser siempre medido en este sentido, en el sentido inverso a las manecillas del reloj, desde el eje horizontal positivo, el eje real positivo, hasta el número complejo. Uh-huh. El largo del vector es justamente el valor absoluto del número complejo, denotado por el módulo, valor absoluto o módulo de z. Uh-huh. Recordemos cómo es la definición de módulo de número complejo. El módulo de z se define como la raíz cuadrada positiva de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es básicamente por teorema de Pitágoras. Ok, bueno, entonces siempre que aparece un ángulo, pues entonces tenemos que utilizar las funciones trigonométricas. Decir, por ejemplo, que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, así de manera general nos falta información, es incompleto porque eso sucede para ángulos agudos menores de 90 grados. Eh, entonces, la definición general, cuando teta es un número real, en radianes, pues es que si yo tengo mi número complejo, ya lo habíamos dicho, de pareja de componentes A, B, ajá, y tengo el módulo, que por cierto el módulo lo vamos a denotar con la letra R, por comodidad, y por la relación que tiene con el radio, finalmente es un radiovector, la longitud precisamente del complejo. Entonces por comodidad va a ser la letra R para el módulo. Bueno, pues el seno de teta se define como la ordenada. Recuerden que el primer número que está aquí en la parte real es la abscisa y la segunda componente es la ordenada. Entonces el seno de teta se define como la ordenada sobre el módulo. Y el coseno se define como la abscisa entre el módulo. Y la tangente, bueno, pues la tangente es la ordenada sobre la abscisa. Uh-huh. Bueno, de la definición de seno y coseno, vamos a sumarlas y elevarlas al cuadrado para buscar la identidad pitagórica favorita por todos. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Sabemos que eso por un lado es 1, pero por otro lado sería b sobre r al cuadrado más a sobre r al cuadrado. Esto es b cuadrado sobre r cuadrado más a cuadrado sobre r cuadrado. Entonces esto es, vamos pues a conmutar, bueno, sí, se puede conmutar a cuadrada más b cuadrada, todo sobre r al cuadrado. Pero esto es igual que 1. Entonces aquí lo ponemos y tenemos que a cuadrada más b cuadrada es igual a radio al cuadrado. De ahí despejamos el radio. Bueno, a veces se me va mucho decir radio, pero ya dije por qué, es el módulo, pero de alguna manera se relaciona con el radiovector, pero es el módulo del complejo y sería la raíz positiva de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, también a partir de la forma trigonométrica podemos deducir el módulo del complejo, ¿no? Aunque ya lo teníamos desde antes. Entonces, pues ya tenemos las componentes, puesto que de la misma definición de seno y coseno, si seno
es B sobre R. De aquí podemos despejar B, que sería R seno de teta. Y si coseno de teta es A sobre R, de aquí podemos despejar A y sería R coseno de teta. Entonces ya tenemos las coordenadas polares, así se llaman, para representar las coordenadas de nuestro número complejo. Sus componentes A y B se pueden escribir de esta manera. El módulo, pues ya sabemos cómo. Y ahora faltaría calcular el ángulo. Vamos a sacar la tangente. La tangente de teta, que es B sobre A. Si aplicamos arcotangente de ambos lados, tendríamos que teta es arcotangente o tangente inversa de B sobre A. Nada más que aquí hay que tener cuidado. Esta fórmula como tal funciona solo en algunos casos, por ejemplo en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces como tal no voy a poner que teta es igual a arcotangente de B sobre A para todos los valores de A y B, solo para ciertos valores. Entonces voy a tratar de no escribir esta ecuación, pero lo que sí te voy a pedir que te aprendas o recuerdes es que cuando usas tu calculadora y sacas la tangente inversa, lo que te da, vamos a suponer que aquí está, no sé, tu vector o tu número complejo, porque igual funciona para física, usando vectores, ¿verdad? Y quieres sacar el ángulo. Cuando sacas la tangente inversa ya de las componentes B sobre A, te va a dar el ángulo más pequeño que se forma con el eje horizontal. Entonces está en el primer cuadrante, te arroja este ángulo, el cual precisamente es teta, funciona en el primer cuadrante muy bien. Pero cuando está, por ejemplo, en el segundo cuadrante tu número complejo o tu vector, pues el ángulo más pequeño ya no es este, ahora es este de acá. Y además mira cómo está medido en el sentido contrario a como estamos midiendo los ángulos. Entonces te va a dar un ángulo negativo la calculadora. Nosotros queremos este otro ángulo, este es teta. Entonces para obtener teta, vamos a suponer que la calculadora te da este ángulo, no sé, vamos a llamarle alfa, y es negativo. Alfa es negativo. Para obtener teta, tendríamos que hacer alfa y sumarle 180 grados, si estamos en el sistema de grados, o si estamos en radianes, pues sería alfa medido en radianes más pi. ¿De acuerdo? Y así tendríamos el complemento de alfa, que es precisamente esto que está aquí, teta. Similarmente, si el número complejo está en el tercer o cuarto cuadrante, pues hay que analizar, por ejemplo, si está por aquí. El ángulo que arroja la calculadora es este. Y está medido como en el sentido que queremos, pero teta no es eso, es todo esto de aquí. Entonces teta va a ser el ángulo que te arroja la calculadora, vamos a llamarle alfa otra vez, en este caso alfa es positivo, entonces teta va a ser alfa, pero además hay que sumarle 180 grados, o en radianes sería alfa más pi. Por último, si nuestro número complejo está en el cuarto cuadrante, por ejemplo aquí, pues nosotros queremos este ángulo. Pero la tangente inversa te va a dar el más pequeñito, que es este de aquí, y además en sentido inverso. Entonces vamos a decir que este es alfa y además es negativo. ¿Cómo obtenemos teta? Pues a teta tendríamos que poner alfa, recordando que es negativo, y sumarle toda la vuelta completa, ya sea 360 grados o 2pi, en el caso de radianes. Entonces vamos a hacer algunos casos, algunos ejemplos. También, ¿qué pasa si el número complejo coincide con alguno de los ejes? Pues vamos a verlo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplo 1. Z igual a 2i. En este caso, nuestro número complejo, si lo queremos ver como forma de parejas ordenadas, es 0,2. Entonces, ubicamos el punto 0,2, que más o menos sería como por aquí. Y bueno, no necesitamos sacar la tangente inversa, el ángulo teta es inmediato. El ángulo teta en este caso son 90 grados, o bien pi medios. ¿Cómo convertir a radianes? Tienes que acordarte que la vuelta completa, los 360 grados, equivale a 2 pi radianes.
Entonces de ahí tú puedes dividir, por ejemplo, entre 2 de ambos lados y 180 grados sería pi. Y luego divido entre 2 otra vez y 90 grados sería pi medios. Ahora, ¿cuál es el módulo del número complejo? Pues el módulo del número complejo sería la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que sería 4, y esto sería entonces 2. Recuerda que la i no la vas a meter en la raíz. La i indica que el número que la acompaña es la parte imaginaria. Entonces, si mi número complejo es 2i, la parte imaginaria no es 2i, es solo 2. Entonces ya tengo que el módulo es 2 y el ángulo es pi medios o 90 grados. Pero ¿cómo se escribe el número complejo? Creo que eso me faltó ponerlo hace un momento. Porque ya teniendo todas las fórmulas, el número complejo se escribe de la siguiente manera. Se escribe, vamos a ponerlo. No lo puse ahí arriba, pero bueno, si es a más bi, en forma binómica, sabemos que a lo despejamos de por acá, aquí está, es r coseno de teta y b es r seno de teta, sustituimos. Entonces a es r cos teta más y b es r sen teta por i. Entonces se factoriza el módulo y tenemos coseno de teta y la i tradicionalmente se pone antes del seno, por si acaso, para no confundir con el ángulo. Esta es la forma trigonométrica. Entonces así lo vamos a representar. En nuestro ejemplo, pues el módulo quedamos que es 2, el ángulo es pi medios o 90 grados, depende cómo te lo pidan. Nosotros como tenemos la expresión de radianes exacta, pues vamos a poner radianes. Entonces nuestro número complejo z queda como 2 coseno de pi medios más i seno de pi medios. Entonces de esta manera, con tu calculadora que esté en radianes, por supuesto, puedes hacer el producto 2 por coseno de pi medios y eso te tiene que dar 0. Y 2 por i seno de pi medios, bueno, la i la pones a un lado, 2 por seno de pi medios te tiene que dar 2, y justamente es 0 más 2i, el número complejo con el que estamos trabajando. Sería como la comprobación. Otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora el número complejo es menos 6. Entonces está sobre el eje real en la parte negativa. Y el ángulo, otra vez, no necesitamos medirlo con función trigonométrica. Claramente el ángulo teta es de 180 grados o bien pi radianes. Sacamos el módulo, sería raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto en la raíz de 36, es decir, 6. Por lo tanto, nuestro complejo es 6 veces coseno de pi más i veces el seno de pi. Otra vez, para comprobar que está bien nuestro número complejo, multiplicas en la calculadora 6 por el coseno de pi, que está en radianes. Si la tienes en grados, pues sería 6 coseno de 180 grados. Esto te tiene que dar menos 6, y cuando multipliques 6 por el seno de pi o 6 por el seno de 180 grados, te tiene que dar 0. Recuerda que las calculadoras, si estás usando estas electrónicas de, no sé, marca Casio o de este tipo, en la pantalla, aquí arribita hay una letra. A veces hay una D, a veces hay una R, a veces hay una G. Eso te dice si el sistema está en degree, o sea, grados, radianes o gradianes. A nosotros nos interesa que esté en grados o en radianes. Entonces debe estar en D para grados o en R para radianes. La mayoría de los modelos hay que estar picando 2 veces la tecla Mode, y ya después te dice justamente si quieres D, R o G con algún número de la calculadora. Ahora vamos a hacer otros ejemplos en los cuadrantes. Por ejemplo, z igual a 1 menos raíz de 3i. Entonces, este número, ¿dónde se encuentra? 1 sería en el eje horizontal, menos raíz de 3 en el eje vertical, pues más o menos por aquí estaría. ¿Sale? Nosotros queremos todo este ángulo, esto es teta.
Pero la calculadora nos va a dar seguramente el ángulo más pequeñito que está por aquí. Entonces, primero calculemos el módulo. R es igual a la raíz cuadrada de la parte real 1 al cuadrado más la parte imaginaria, que es menos raíz de 3 al cuadrado. Entonces sea la raíz de 1 más 3, el cuadrado cancela la raíz, el menos se eleva al cuadrado, te da más. Esto es raíz de 4, es decir, 2. Ahora el ángulo. Bueno, no vamos a poner teta. Aquí sí hay que calcularlo con la fórmula. Pero recuerda que el arco tangente da el ángulo más pequeño formado con el eje horizontal. Entonces nos tiene que dar este de aquí, que le llamamos alfa en la parte de teoría hace ratito. Y va a ser negativo. Vamos a ver. Arco tangente o tangente inversa de la parte imaginaria menos raíz de 3, no te olvides del signo, entre la parte real que es 1, pues simplemente sería arco tangente de menos raíz de 3, no es necesario meter en la calculadora entre 1. Ahora, si hay un cociente y lo metes en la calculadora, trata de evitar la tecla ABC, que es de fracciones. Por cómo está programada la calculadora y el orden de la jerarquía de operaciones, a veces no calcula como uno lo desea. Cuando quieras poner que hay una división, hay un cociente, es mejor usar el símbolo de división y siempre usar paréntesis. Bueno, en este caso pues simplemente tenemos raíz de menos 3. Entonces si lo hacemos con la calculadora, yo no lo puedo mostrar, pero sería tangente a la menos 1, segunda función tan. Abrimos un paréntesis, pondríamos menos raíz de 3, pues a mí me da en grados menos 60, me da menos 60 grados. A ver, voy a quitar esto, menos 60 grados. Así está medido al contrario de las manecillas del reloj. Por supuesto, los 60 grados los podemos pasar a radianes. Si 180 grados es pi radianes, y yo necesito 60 grados, puedo dividir entre 3. Entonces 180 entre 3 me da 60 grados y esos son pi tercios. Entonces son menos 60 grados o bien menos pi tercios. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues para encontrar teta hay que sumar toda la vuelta. Es decir, menos 60 grados más 360 grados o bien menos pi tercios más 2pi. Si lo hacemos en grados, pues sería 300 grados. Si lo hacemos en radianes, como tenemos la expresión completa, pues a ver cómo sería esto. Sería menos un tercio de pi más los dos enteros, si los paso a tercios, 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces sería 5 pi tercios. Por lo tanto, nuestro número complejo sería 2, módulo 2, por coseno de 5 pi tercios más i veces el seno de 5 pi tercios. Vamos a hacer otro ejemplo ahora que esté en el tercer cuadrante y luego en el segundo. El primero es muy sencillo. Entonces, otro ejemplo para el tercer cuadrante. Vamos a pensar en menos 1 menos i. Por ejemplo, menos 1 menos i es un ejemplo muy sencillo, pero es para entender cómo sacar los ángulos. Entonces aquí la calculadora seguro nos va a dar este pequeño ángulo medido positivo porque está en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Pero acuérdate que teta es desde acá. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calcularemos teta? Pues 180 grados más lo que nos arroje la calculadora, o bien pi radianes más lo que arroje la calculadora. Primero, el módulo. El módulo sería la raíz de menos 1 al cuadrado, que es la parte real, más la parte imaginaria. Aquí hay un menos 1 también. No vayas a meter la letra i, solo es el número real que acompaña a la i, que es menos 1. Al cuadrado. Entonces esto es raíz de 1 más 1, raíz de 2. Ahora, arco tangente
de la parte imaginaria, que es menos 1, entre la parte real, que es menos 1. Puedes meter eso a la calculadora, pero también lo puedes simplificar. Claramente esto es el arcotangente o tangente inverso de 1. Y esto en la calculadora, por supuesto, que te va a dar 45 grados. Ajá. O en radianes, bueno, es que hay algunas calculadoras que no lo dan directamente, te dan radianes con expansión decimal, ¿verdad? Pero cuando son ángulos notables como 45 grados lo puedes calcular. A ver, otra vez, 180 grados son pi radianes. Si yo divido entre 4, 180 entre 4 sería la mitad de 180, 90, y la otra mitad, 45 grados, son pi cuartos. Pues entonces el ángulo teta medido en grados sería 180 grados, que es esta parte de aquí, más el angulito que nos dio, más 45 grados. Esto es 225 grados si no me equivoco. Pero en radianes tenemos la expresión, entonces en vez de 180 sería pi medios más pi cuartos. Los pi medios los puedo escribir como 2 pi cuartos, más pi cuartos sería 3 pi cuartos. Entonces nuestro número complejo del tercer cuadrante sería z igual a la raíz de 2, que multiplica coseno de 3 pi cuartos, más i seno de 3 pi cuartos. Hagamos un último ejemplo en el segundo cuadrante. Por ejemplo, z igual a menos 2 más 3i. Entonces, pues más o menos estaría como por aquí nuestro número complejo. Por supuesto, el ángulo que vamos a obtener del arcotangente es este, y va a estar medido al revés, o sea, nos va a dar un ángulo negativo. Pero pues vamos a calcular primero el módulo. Entonces el módulo sería raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sería raíz de 4 más 9. El módulo es raíz de 13. Ahora hacemos arcotangente de b sobre a, 3 sobre menos 2. Bueno, en este caso me parece que conviene más hacerlo en grados. Yo lo voy a hacer por aquí con mi calculadora. Sería segunda función, tangente, debe aparecer tangente a la menos 1, y sería 3. Y a lo mejor funciona con la tecla que decía ABC, pero para mayor seguridad, en vez de eso, voy a usar la tecla de división. Entonces, paréntesis 3, división, menos 2, cierro paréntesis. Y me da un ángulo de menos 56.39, lo voy a redondear 31, lo voy a redondear a 2 decimales. Entonces, ¿cómo obtengo el ángulo teta? Pues sería al ángulo que me dieron, le voy a sumar 180. Claro, este ángulo no es notable, no lo voy a pasar a radianes, lo voy a dejar a 100 grados. Y entonces nos quedaría un ángulo teta de 123.69 grados. Entonces nuestro número complejo sería z igual raíz de 13 por coseno de 123.69 grados más i veces el seno de 123.69 grados. Y aquí voy a comprobar mi resultado. Voy a multiplicar primero raíz de 13 por el coseno. Entonces aquí yo multiplico en mi calculadora raíz de 13 cos de 123.69. Como está en grados, tengo que fijarme que la calculadora está en grados. Me da menos 1.99999, lo voy a dejar así. Más, bueno, vamos a ver si da más o da menos. Voy a hacer raíz de 13 por el seno de 123. Raíz de 13 por seno 123.69 grados. Y es 3, entonces más y veces 3.00. Hay muchos ceros y luego 23.57. Entonces más o menos este es el número complejo. ¿Y cuál es el que teníamos?
menos 2 más 3 sí. Entonces es una muy buena aproximación, no es exacto porque perdimos decimales, pero es una buena comprobación. Dejamos hasta aquí el video, espero que les haya servido.